Bienvenidos a nuestros amigos de las redes sociales, una vez más, Alfa y Omega, su iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo estamos una vez más transmitiendo y grabando estos mensajes para que puedan ser llegados a su presencia. El tema del día de hoy es: reconoce el poder de Dios y arrepiéntete. Muchas de las veces no reconocemos o solamente decimos, ay, sí, fue por ayuda de Dios, pero no reconocemos el verdadero reconocimiento que deberíamos de darle a Dios por la ayuda constante en nuestras vidas. Y para eso vamos a empezar a leer nuestro tema en el libro de Primera de Reyes 13, del 1 al 7. Primera de Reyes 13, del 1 al 7. Vamos a orar para empezar a leer nuestro tema. Recuerde, estamos grabando estos videos. Estos temas son desde hace más de 2 años que nosotros empezamos a abrir esta iglesia, que empezamos a alcanzar la vida de cada persona, pero estos temas no habían sido grabados y fueron cosas que Dios habló a nuestras vidas. Vamos a orar, perdón. Amado Dios, hoy estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por tu amor, fidelidad, por tu misericordia. Agradecemos por este tiempo, Señor, porque sabemos que tú nos has dado de tu infinita palabra para que podamos comprender o reconocer, Señor, las cosas grandes y maravillosas que haces en nuestra vida. Le rogamos, Señor, que usted ponga las palabras correctas en mi mente, en mi corazón, en mi ser, y que usted redarguya por medio de esta palabra la vida de aquellos que serán los que escucharán esta bendita y hermosa palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la honra y la gloria, y que esta palabra sea cubierta con la sangre poderosa de Cristo y llegue a la vida de cada aquella gente que la necesita escuchar, Señor, y que llegue como una semilla que florezca a su tiempo y dé el fruto a su debido tiempo. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélanos y muéstranos lo más profundo de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Primera de Reyes 13, del 1 al 7. Y dice así: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí, un varón de Dios, por la palabra de Dios, vino a Judá, de Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Dios y dijo: altar, altar. Así ha dicho Dios: he aquí que a mi casa, a la casa de David, nacieron unos hijos llamados Josías, el cual sacrificó sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemaron huesos de hombres. Y en aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Dios ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y las cenizas que sobre él están se derramarán. Cuando el rey de Jeroboam oyó la palabra la, del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, él, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Pendelen más las manos que había, préndele, mas las manos que había extendido contra él, él se las secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Dios. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Dios, tu Dios, y ores para mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Dios, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey
dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pues si usted está viendo este tema o escuchándolo, hemos leído Primera de Reyes 13 del 1 al 7. Aquí el rey Joroboam empieza a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Bueno, ya venía anteriormente empezando a hacer las cosas que a Dios no le agradaban. Quemar incienso a los muertos, poner idolatría sobre Israel, hechicería. Y usted va a decir, ¿cómo usted dice que hechicería? Si usted va al versículo 13, 13:2, vamos a leerlo con atención. Dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Dios y dijo, altar, altar, así ha dicho Dios, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que quemará sobre ti incienso, sobre ti quemará huesos de hombres. Cuando alguien está refiriéndose en este contexto de decir están quemando los huesos de hombre, recuerde que vimos el tema de los huesos. Si usted quiere verlo, también lo puede ver en el tema de los huesos. Ese estudio ya lo tenemos también en el YouTube, pero cuando alguien estaba quemando huesos huesos de hombres, se refería a que estaban haciendo hechicería. Recuerde que cuando usted quema algún hueso de un ser humano es porque usted está abriendo un portal. Cuando nosotros vimos el estudio de los huesos, eso se refería a abrir un portal tridimensional en el cual podían hacer alguna hechicería, brujería, macumbería o algo parecido. Entonces, este rey ya había llenado a Israel con idolatría, con hechicería, con rebeldía en contra de Dios. Ya se había desviado y estaba poniendo altares a dioses falsos, a dioses que no eran el Dios verdadero del que creía Israel, del que había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Fue un varón que tuvo la rebeldía de llevar las cosas en contra de la presencia de Dios. Pero dice, pero Dios habla lo que había de acontecerle. Recuerde que Dios siempre, en su infinita misericordia, antes de que algo acontezca con tu vida, con la mía o con la vida de las personas que estuvieron escritas en esta palabra, que es su bendita palabra, siempre tuvo ese cuidado o ha tenido hasta el día de hoy ese cuidado en su pueblo, en sus hijos, de cumplir sus promesas, pero también cuando sus hijos están equivocados, Dios hace la corrección y en este caso enviaba a un profeta de Dios. No fue cualquier profeta. La palabra dice que era un profeta de parte de Dios. En el versículo 13:3 vamos a ver qué era lo que iba a acontecer, que el profeta fue y habló. Es versículo 13 al 3. Y en aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Dios ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él están se derramarán. Ese altar, para empezar, era un altar que era dedicado a lo que era de parte de Dios. Recuerde que a Dios nunca le ha agradado que usted tome las cosas de Dios para involucrarlas con otras cosas que no son correctas a su voluntad.
Él permitió que ese altar se reventara, que se rompiera. Y usted dice, ¿cómo? Vamos a verlo en el versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que Dios había enviado, que el varón de Dios había dado por palabra de Dios. Dios, antes de que las cosas se acontecieran, envió esa señal diciendo, esto va a acontecer muchísimo antes de que sucediera. Algo que no dijo fue que la mano del rey iba a secarse. Eso lo vemos en el versículo 13:4. Cuando el rey Joroboam oyó la palabra de varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, préndele. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Cuando Dios manda algo y cuando las cosas proceden de parte de Dios, siempre van a acontecer conforme Él está enviando a la persona que te está dando esa palabra. Cuando envía a un varón de Dios el Señor y te da o te profetiza, o en este caso que profetizó que el altar se iba a reventar, era porque él estaba demostrando que todo lo que él venía a decir era respaldado de parte de Dios. Pero nuestro tema dice, reconoce el poder de Dios. Primer forma de poder reconocer el poder de Dios. Envió Dios al profeta. Segunda forma, se cumple lo que el profeta habló. Tercera forma, y la más importante y por la que Dios me hablaba este tema es cuando la mano se seca. Pero algo que me quedó impresionada y que me quedó tan grabado en la cabeza fue en el versículo 13:6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró, y el varón de Dios oró a Dios, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Joroboam estaba mirando el tercer milagro de Dios en él mismo. Esto me pone a pensar a mí primordialmente, ¿cuántas veces has visto el poder de Dios en tu vida y en ti mismo? ¿Cuántas veces has mirado los milagros que Dios hace en tu vida? Y muchas veces somos como el rey Joroboam. No queremos reconocer. Vemos, pasamos los procesos, pasamos las situaciones, las circunstancias, vemos el poder de Dios en nuestras vidas y decimos, sí, pues vino de Dios. Y pues sí, decimos, vino de Dios, pero no podemos reconocer verdaderamente que de Dios es el poder, que Dios es quien hace para bien o para mal, quien pone y quien quita, quien abre caminos y quien los cierra, porque su voluntad es infinita. La voluntad de Dios es maravillosa y perfecta. ¿Qué es lo que pasa con Joroboam? Si realmente su fe era tan grande en la idolatría, en la hechicería, en la brujería que él estaba manejando, ¿por qué no recurrió? ¿Por qué no recurrió a eso?
porque estaba consciente, porque venía de una generación que había visto el poder de Dios de generación en generación, que veía que había tomado la, la, la genealogía de David y todo lo que había hecho en la vida de David, y sabía que Dios tenía solamente el poder de sanarlo. Reconocía aún públicamente que Dios tenía el poder, pero ¿sabe qué era lo más raro y lo más absurdo, diríamos así? Que no reconocía que Dios era Dios sobre todo y era soberano, que no se arrepintió en ningún momento de haber dicho en ese momento: tú me pusiste y tú me quitaste, Dios. Tú me formaste, me creaste y de ti proceden todas las cosas. Perdóname, perdóname, Señor, porque no alcanzamos muchas de las veces a discernir o a entender que solo Dios tiene el poder para sanar, para restaurar, para fortalecer, o que nos puede dar la victoria o nos puede llevar a una derrota contundente. Dios, en su infinita misericordia, nos ha amado de una manera sobrenatural, pero nosotros no hemos sabido reconocer el gran poder de Dios en nuestras vidas. Podemos padecer alguna enfermedad, alguna circunstancia, y muchas de las veces recurrimos primero al médico, pero no recurrimos verdaderamente al doctor de doctores, al Dios Todopoderoso, al que permitió que eso aconteciera en tu vida y quien puede quitarlo de tu vida. Dice en el versículo, dice, se cumplió lo que dicho por el profeta de Dios, secó la mano del rey y, y, y no entendió de retirarse de su propia rebeldía. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha costado poder entender que debemos de dejar la rebeldía de decir que las cosas no proceden de Dios? Todo, todo absolutamente procede de la mano de Dios. El rey pide al profeta que Dios le sane, pero no reconoce que Dios todo lo puede. No se arrepiente ni aún mirando el mismo milagro que Dios había hecho en ese momento. Este mismo acontecimiento pasa con la hermana de Moisés, cuando le cae y se llena de lepra, y en un instante por murmurar Dios le permite que se llene de lepra. Se aparta, Dios le retira, y también ella tiene que entrar, a diferencia de Jeroboam, ella alcanza a entender y comprender que ella había hecho algo mal, clama delante de la presencia de Dios, se arrepiente y Dios la sana. Y Dios sana a su hermana de Moisés. Jeroboam solo reconocía y sabía muy dentro de él que Dios tenía el poder, pero no se arrepintió. Y eso lo llevó a una caída inmensa en su gobierno, en su vida, en su familia, en su entorno y en él mismo. Y eso lo podemos ver. Lo podemos ver en versículo, Primera de Reyes, versículo 14, del 8 al 11. Algo que veía yo que dice: ¿quieres una verdadera recompensa delante de la presencia de Dios? Jeroboam fue recompensado, pero no para bien.
Su error lo llevó a una caída inminente. Vamos a Primera de Reyes 14, del 8 al 11. Y fíjese cómo dice. Y rompió el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí, con todo su corazón y haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todo lo que ha sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos imágenes fundiciones para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre tu casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre de Israel, y barreré las posteridades de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y así fue cumplido. Dios barrió las generaciones, la vida de Jeroboam, como se barría el estiércol. Qué feo, qué, qué difícil pensar o saber que Dios pudiera barrer nuestras vidas como si fuéramos el estiércol. A veces Dios tiene que hablarnos de una manera tan dura y tan cruel porque no alcanzamos a entender, nos enceguecemos a veces con el poco poder que tenemos en nuestras vidas. La altivez, la soberbia ciegan tu entendimiento. Jeroboam tenía posiblemente altivez y soberbia. Posiblemente estaba con un pensamiento enceguecido, pero reconocía sobre todo que Dios tenía el control y el poder de hacer él conforme quisiera. Hoy el Señor nos dice, reconoce el poder de Dios y arrepiéntete. No cometas el mismo error de Jeroboam, de reconocer pero no arrepentirse, y que continúes una y otra vez en tus malas actitudes, en tus malas acciones, en tu mal comportamiento. Porque como dice aquí, barreré como el estiércol. Déjeme buscarlo nuevamente. Déjeme ver, barrerá. Así, es el 10. Es 14:10. Primera de Reyes, 14:10. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre de Israel, y barreré las posteridades de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. No vaya a ser que esté tan a disgusto Dios con tu vida, con tu proceder, con tus malas acciones, el que tú solamente reconozcas, pero no te arrepientas, y Dios decida barrer tu vida, tu familia, tus primogénitos y todo lo que venga y proceda de ti, de tu familia, como si fuera el estiércol. Qué difícil esa palabra, el estiércol. ¿Con qué Dios nos está comparando? A veces
Hay gente que ha dejado de escucharme porque dicen que soy muy cruel al hablar las cosas tan directas, pero no soy yo, es la palabra de Dios. Yo no puse ese nombre ahí, yo no lo comparé con el estiércol. Dios es quien nos está comparando. Cuando nosotros solamente reconocemos, pero no nos arrepentimos realmente de corazón en nuestras vidas, para Él pasamos a ser como esa suciedad. Y cuando hay una suciedad en nuestra casa, en nuestro entorno, tú no quieres ensuciarte. Vas, limpias, la recoges, la barres y la sacas para que esa misma suciedad no contamine tu casa, tu familia y tu entorno. Porque si usted deja un estiércol en su casa por 8, 15 días, pues va a haber una contaminación. Eso es lo que consideraba el Señor. Tengo que barrer este estiércol que ha desviado a mi pueblo Israel de mí, decía el Señor. Has desviado a mi pueblo de mí. Les has enseñado cosas que yo no me agrado. Te dice, pero ¿cómo va a ser posible? Sí, le vuelvo a repetir. En el versículo Primera de Reyes 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Dios y dijo al altar, altar, altar. Así ha dicho Dios, he aquí, aquel la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que quemaron sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Que eso nos está refiriendo a sacrificios, a hechicería, a brujería, a idolatría y a todo lo que no le agradaba al Dios eterno y poderoso. Y así como estamos, vamos a orar, agradecerle al Señor Dios Todopoderoso por el tiempo que nos ha permitido estar en su presencia, por su amor, su fidelidad, que nos siga llenando de su infinita palabra, que nos siga llenando de su misericordia, de su paciencia, de su bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por todo lo que nos has dado, por toda tu fidelidad en nuestras vidas. Y perdónanos, Señor, porque muchas de las veces no hemos alcanzado a comprender que estamos mal, que nos hemos equivocado, Señor, y que no hemos sabido entender o sabido escucharte realmente lo que tú quieres en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque de una manera nos hemos alejado de lo que realmente tú quieres en nuestras vidas. Padre, te rogamos y te pedimos por mi hermana humanidad, por aquellos que están en idolatrías equivocadas, por toda aquella gente que no ha podido comprender tu palabra. Señor, te pedimos por tu infinito amor, por todo lo que eres bueno, maravilloso, santo y digno. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias por sostenernos, protegernos, por tu fidelidad y por tu paciencia. Gracias por guardar nuestras vidas, a pesar de que nosotros muchas veces te hemos abandonado. Gracias, Señor eterno, por tu fidelidad, amor y paciencia. Gracias, eterno Rey. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada una de las cosas que nos das,
que nos alientas a poder seguir, continuar, Padre mío. Gracias, eterno. Y eso es lo que dice aquí la palabra del Señor en Jeremías 7:3. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira diciendo: templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. Cuidémonos de que nos inviten equivocadamente a cosas que a Dios no le agradan. Y agradezcamos al Señor Dios Todopoderoso por su amor y fidelidad. Estamos despedidos de las redes sociales. Dios los bendiga. Guárdanos, Padre, protégenos, cúbrenos con tu sangre preciosa. Y que esta palabra, Señor, llegue a aquella gente que necesita escucharla, Señor. Aquella gente que necesita de tu presencia, Padre. Aquella gente que necesita de su Santo Espíritu. Padre mío, si alguno de los que están escuchando o que oirán esta palabra, Señor, tienen alguna necesidad, algún problema, alguna circunstancia, Señor, que estén pasando escasez, miseria, problemas, conflictos, te pedimos, Padre, que tú tomes su mano de poder y sea sobre ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a despedirnos hoy con el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes campos él me hará descansar. Junto a valles de reposo me pastoreará por amor a su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Estamos despedidos de las redes sociales. Dios me los bendiga, los guarde, los proteja y los cubra con su sangre preciosa. Amén, amén.